bastante tiempo enseñando el método. Es licenciada en comunicación y el tema que quisimos impartir el día de hoy, pues, es este punto en cómo enfrentar la adversidad y salir fortalecido. Entonces, pues bueno, no sé si quieras alguna connotación ahorita que vamos iniciando. Bueno, pues antes que nada saludarlos, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que ya están aquí. Acérquense un café, un té, un algo para que sea más cómodo. Y pues bueno, como bien lo dice, mi nombre es Mariel, me da muchísimo gusto que estemos aquí. Bueno, ya tengo mucho tiempo de estudiar y dar clases de aplicación mental. Y bueno, esta es una herramienta para que nos ayude un poquito a cómo manejar o afrontar, como bien está en nuestra presentación, esta parte de las adversidades o las circunstancias que no están siendo fáciles o complicadas en nuestra vida. Y pues nos vamos en el momento que tú quieras, adelante, nos vamos. Bienvenidas y buenos días. Y bueno, pues bueno, espérenme, déjenme nada más mover esto, por favor. Ahora sí. Y como les decía, bueno, para iniciar esto, básicamente lo que nosotros queremos, o todos indudablemente queremos, es tener una vida que sea agradable, que sea satisfactoria, ¿no? Pues prácticamente voy a poner esta palabra, que sea feliz. Pero bueno, como siempre, pues en algunos momentos no significa que no haya o que no tengamos cierto tipo de ¿Me experiencias que hablas? sean justamente adversas o que sean dolorosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos Que ya estoy oyendo el audífono. a obtener básicamente? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder entender o vamos a poder salir de estas circunstancias? Y aquí tenemos, dice, una vida plena y satisfactoria no depende de la ausencia de experiencias dolorosas y adversas, sino de cómo aprendemos a ser mejores a través de nuestros peores momentos. Ese es el objetivo al final del día, que nosotros aprendamos de esa circunstancia que no está siendo buena, que no está siendo satisfactoria, es cuál va a ser mi punto para poder trabajarlo y salir mejor de cómo estaba. Ahora, dentro de todas estas circunstancias, pues al final del día siempre va a haber una luz en el camino. Siempre, siempre. O sea, no hay problema, ¿no? O sea, al final vamos a poder transitar a través de ellas y qué? Y sacar indudablemente buenos resultados. Ahora, vamos a ver un poquito qué es la adversidad, o vamos a hablar de ello. Como dice aquí, la adversidad proviene de la palabra en latín adversitas, que es la cualidad de adverso. Es algo que resulta contrario, opuesto o desfavorable. Bueno, como ya vimos, es total y absolutamente lo contrario de lo que es bueno, de lo que nos está sucediendo, que es como una buena experiencia, ¿no? Ahora, estas circunstancias que no están siendo fáciles, estas circunstancias que no están siendo difíciles, o sea, que nos están siendo difíciles, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, es aprender a sobrellevarlas, tener esta capacidad de poder generar o tener una buena respuesta ante esa circunstancia. Ese es el punto importante. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a aprender a sobrellevar esta circunstancia? Bueno, eh, antes que otra cosa, hay muchos sinónimos que podemos encontrar de adversidad. Bueno, como ya vimos, la adversidad es lo contrario, es algo que no está siendo como bueno. ¿Cuáles podrían ser estos sinónimos? Pues bueno, desde desastres, accidentes, fatalidad, desventura, dificultad, problema, pues todas las cosas o palabras negativas que podamos ponerle, ¿no? Cuando nos está sucediendo algo malo, ¿no? De hecho, hasta aquí tenemos, o sea, híjole, qué mala pata tenemos, ¿no? O sea, no, bueno, ¿no? O sea, bueno, y la suerte, no, bueno, ni hablo de ella, o sea, súper mala, ¿no? Hasta decimos, o sea, no, nada más falta que ahora sí que nos llueve sobre mojado, ¿no? Y bueno, básicamente toda esta parte tiene que ver con esto, ¿no? Cuando no tenemos pues no estamos teniendo una circunstancia que está siendo fácil. Ahora,
Fíjense que cuando no tenemos una buena circunstancia, que mi circunstancia no está siendo buena o esta adversidad, ¿qué es lo que nos va a producir? Pues básicamente siempre nos va, o sea, va a ir de la mano con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, básicamente, ¿no? Y a esto que, esto es la falta de certeza, ¿no? Ahora, ¿por qué sentimos que no sabemos qué es lo que va a pasar o por qué tenemos esta falta de certeza? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo el conocimiento necesario que se requiere, ¿no? Para poder generar una buena respuesta o tener o saber cómo poder llevar a cabo un buen desenlace de. ¿No? Ahora, como yo te estoy teniendo un conocimiento que está siendo limitado, ¿no? Entonces, pues bueno, hay cosas que nos resultan, pues que en algún momento, pues no son como muy entendibles, ¿no? Ahora, y cuando esto sucede, básicamente, pues o sea, siempre nos quedamos, voy a decirlo así, nos quedamos como un poquito como pasmados, ¿no? Si puedo utilizar esta palabra. Pues sí, porque no tenemos esta capacidad de respuesta. Ahora, ¿cuáles han sido ciertas adversidades que nos ha tocado vivir pues hablando en general, ¿no? En nuestro país. Indudablemente el temblor del 85, el temblor del 2017 y bueno, ahora el temblor del 2022, ¿no? Este tipo de adversidades, ¿no? Que nos tocó vivir, ¿no? Que, pues bueno, que en su momento fueron circunstancias que sí, fueron difíciles, fueron dolorosas, nos generaron mucho temor, ¿no? Tanto colectivamente como individualmente. Y pues digo, ¿cómo lo pongo? Y ahorita voy a utilizar esta palabra, ¿eh? Y por casualidad, 30 y tantos, 32, pero básicamente ya son como 37 años para acá, ¿no? Vuelve a temblar en el 2022. Digo, obviamente estuvo el del 17 y me refiero, volvemos a regresar al 2022, ¿no? Eh, digo, entre comillas, casualidad. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Esas son cierto tipo de adversidades que nos ha tocado. Pues que son las que tenemos que aprender a qué, ¿no? A sobrellevar o a llevar. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a sobrellevar o cómo es que nosotros podemos explicar este tipo de adversidades y cómo es que las vamos a enfrentar? Bueno, ¿no? Entonces, adelante, adelante. Pues bueno, nosotros apenas estamos conociendo que la vida es científica y funciona como cualquier otra ciencia exacta en el caso de las matemáticas o la música. Los resultados son precisos porque tienen ley, orden y sistema. Entonces, en esta parte en la que nosotros nos estamos adentrando a conocer todo nueva, pues la verdad es nuevo para uno, pero no es nuevo, por ejemplo, para en ese entonces todo lo que hizo Einstein o todas estas ciencias que están fundamentadas, ¿no? Estamos aprendiendo cómo hacerle para entenderlas, sí. Entonces, nos tenemos que abrir como a esa posibilidad de saber que nuestra vida es así, exacta como estas ciencias. Entonces, nada más vamos a enlistar las leyes de la vida que están ahí, pero que nosotros no las conocíamos y es importante nombrarlas para que ustedes tengan como una perspectiva de que sí funcionan y de que se ejecutan automáticamente, las queramos o no, las sepamos o no, sino ahí están y de hecho la ley de causa y efecto es muy representativa de cuando te dicen, pues sabes que, no sé, a cada acción hay una reacción, ¿no? O cuando te dicen, ay, no, pues es que fue el karma. No, no fue el karma. Lo que pasa es que tú accionas algo y pues tiene una consecuencia, ¿no? Como estos péndulos que hay en las tiendas de decoración, que está una bolita y tú les pegas, entonces pues tiene otra reacción en cadena, así tal cual.
La ley de la individualidad, que es básicamente, pues yo genero mis experiencias a través de mi pensamiento. Ley de la proporción, en cuanto yo tenga más pensamientos acerca de salud o de abundancia o de felicidad, eso es lo que voy a ir viviendo en mi día a día. Si son al contrario, que es tristeza, carencia, enfermedad, pues bueno, eso es lo que voy a ir generando o experimentando en mi día a día. Ahora, la ley de la progresión es que todo se da en un tema de desarrollo gradual, armonioso y progresivamente. No puede ser todo de súbito, ¿no? Tiene que ir paso a paso. Y la ley de importunidades, insistencia y persistencia para el logro de una meta o hacer ceder a mi mente de un error que estaba cometiendo. Entonces, así las podemos enumerar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este terremoto del 85 o del 2017? Pues bueno, nada más como para que tengamos ahí algunos datos. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, si nosotros estamos y sintiendo año con año estos simulacros como si en verdad estuvieran ahí, igual produce igual, entonces se dan resultados que físicos, ¿no? O sea, están ahí y se manifiestan. Ahora, un pensamiento muy intenso se crea una conciencia general o en otras ciencias se llama masa crítica. Entonces, por lo vivido anteriormente, se carga ese pensamiento generalizado de temor y pues igual se manifiesta. Ahora, con esa experiencia repetida, lo de la ley de la progresión gradualmente se vuelve a generar y ahí tenemos, ahora sí que los resultados, como lo decía de la vida científica, ahí están, ¿no? Y en la misma proporción en que yo mantengo un pensamiento en mi mente, pues así se manifiesta en mi vida, así de científico es esto, ¿no? Se insiste y persiste en la experiencia de los sismos y sobre todo en ese día, pues bueno, o sea, ahora sí que no podemos tener así la fórmula, pero ahí está, o sea, eso es lo que están diciendo muchos, ¿no? O sea, el tuit que sacó la UNAM, ¿no? Que están abriéndose a nuevas líneas de investigación. Pues sí, porque no les está funcionando esto de la explicación. Entonces, bueno, ahí nada más es como una connotación de qué es lo que ha estado sucediendo. Y bueno, cuando nosotros estamos en este punto de que los constantes simulacros y homenajes a las víctimas y volver en este colectivo a vivir, recrear, pensar, siente y actúa como si estuviera este desastre, pues bueno, o sea, nosotros pensamos que este asunto del mal, que es como lo incorrecto, lo equivocado, es real, pues se atrae y se manifiesta de forma intensa. No me quiero meter mucho como en este asunto, pero nada más, solo el bien es real se refiere a que hay un lado óptimo, bueno, en el que tenemos resultados que nosotros queremos, y hay otro lado en el que te van a pasar, vamos a decirlo así, lo que no quieres, lo que no te gusta, etcétera. Entonces ahí es cuando uno hace como ese razonamiento, bueno, ¿de qué lado quiero, no? ¿De melón o de sandía? Adelante. Sí, y nada más para reforzar esta parte, es que si nosotros realmente estamos trabajando y estamos sosteniendo nuestro pensamiento en pensamientos que sean buenos, que sean positivos, vamos, ¿no? O sea, que realmente nos motiven, ¿qué es lo que nosotros solamente podemos esperar? Pues solamente un bien,
¿no? O sea, entonces, así es como nosotros cerraríamos justamente, pues, este círculo, ¿no? O sea, lo único que nosotros podíamos esperar cuando decimos que solo el bien es real, es eso, es un bien. Si mi pensamiento lo estoy sosteniendo y va dentro de esa línea. Entonces, pues bueno, ahí está como ese cierre a este punto. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando a nivel general, tanto en el 85 como en el 2017, como en estos tiempos? Pues es que no se estaba viviendo un ambiente de amor y armonía, ¿no? Hay quejas constantes, hay descontento político, hay frustración y hay inseguridad. Entonces, como dicen por ahí, ¿no? O sea, de tu pensamiento elige lo mejor y no estábamos eligiendo lo mejor, la verdad. Se llega a una manifestación, sí, y de ahí viene pues esta parte de estos movimientos, ¿no? Ahora, vamos a pasar a este punto de estamos, creo, que haciendo la pregunta incorrecta. Es que, ¿por qué se dan? O sea, no, tiene que ser un razonamiento más interno y así de, ¿para qué? ¿Para qué es lo que estamos viviendo estas situaciones? Y no nada más hablo de terremotos, sino una colaboradora de la empresa donde trabaja mi esposo, le decía, no, es que me está dando cáncer. Yo luego me pregunto por qué. Y es lo que le decía, es que creo que está haciendo la pregunta equivocada. No es un por qué, sino es un para qué estoy viviendo esto. A lo mejor tengo situaciones que tengo que corregir, hábitos alimenticios, hábitos de sueño, no lo sé cuál es el caso en específico de esta chica, pero lo que sí es que si yo cambio la pregunta, me va a dar un mucho de posibilidad de solución y de corrección en mis resultados que yo quiero ver, ¿no? Ok, ahora vamos a pasar a esta parte. Bueno, como ya estuvimos viendo justamente esta parte de cómo es que nosotros a través de nuestro pensamiento pues estamos generando y estamos eh, pues influyendo. Obviamente mi sentir, mi estado de ánimo influye. Ahora, para nosotros poder avanzar y tener un mejor desarrollo y tener un mejor crecimiento, pues al final del día tenemos que hacer un cambio, ¿no? Un cambio de, pues, de donde estamos, de pensamiento, ajá, y al final vamos a poder lograr muchas cosas. Ahora, dentro de todas estas adversidades, dentro de todas estas circunstancias que hemos tenido que transitar o transcurrir, nosotros como tal, como ahora sí que como equipo, si lo puedo decir con esta palabra, que somos todos, o sea, todos los que poblamos, o sea, todo el país, hemos sido gran ejemplo para que todos se den cuenta de que sí podemos unirnos, de que podemos hacer muchas cosas, de que podemos crecer. Ahora imagínense si nosotros uniéramos toda esta fuerza y todo este pensamiento para mejorar. No, bueno, o sea, haríamos cosas, uf, o sea, impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es básicamente qué es lo que nosotros tendríamos que estar generando o tendríamos que estar haciendo? Pues en primer lugar, empezar a cambiar aquello que nosotros estamos sosteniendo mentalmente. Si yo realmente empiezo a cambiar lo que yo estoy sosteniendo mentalmente, pues vamos a poder salir mucho más rápido de las circunstancias en donde nosotros nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos el poder. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos la emoción, porque tenemos el sentir. Nosotros tenemos este punto para poder salir adelante. Nada más que tenemos que generar un cambio, ¿no? Indudablemente, nosotros tenemos que generar un cambio. Si no hay un cambio de pensamiento, no podemos seguir adelante. Ahora, y bueno, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿qué nos toca? Otra adversidad, ¿no? Que hemos aprendido a estarla trabajando. Bueno, o sea, que es la famosa influenza que tuvimos en algún primero y luego ahora, ¿no? Que tenemos justamente el COVID. Bueno, yo creo que todos en algún momento
esta parte y este punto de todas estas adversidades, como en algún momento muchos decían, ¿por qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué es lo que no hemos estado haciendo bien? Bueno, como ya vimos, es la pregunta que está siendo equivocada. Ahora, nosotros, para poder seguir adelante, todos los que estamos, tuvimos que hacer ciertos cambios desde pequeñitos, en casa. ¿Cuáles fueron esos pequeños o grandes cambios? ¿No? Aparte que ahorita vamos a ver esta parte de esta lámina, ¿no? O sea, estos pequeños cambios que nosotros tuvimos que implementar cuando llegó esta parte del COVID, ¿no? Primero, pues que tuvimos todos que irnos a nuestras casas, ¿no? Todos, básicamente. Y desde ahí, bueno, los que estábamos trabajando, pues tuvimos que hacerlo de otra manera y muchas cosas se tuvieron que renovar o se tuvieron que cambiar. Aquellos que parecía que aquellas cosas que creíamos que no se podían hacer, sí se podían hacer. Aquellos que creían que no podían generar ciertas cosas o que no podían generar cambios, claro que se pudieron hacer cambios, pero es que o sea, no tenemos que ser renuentes, como lo dije hace un momento, para generar un cambio. Mientras nosotros estemos generando cambios, entonces vamos a poder tener mejor manejo de esa situación. Ahora, nosotros, cuando haya algo que no está siendo bueno, que no está siendo correcto, como dice aquí, pues tenemos que llenar de oro esas pequeñas grietas, ¿no? O sea, ¿para qué? Para ver las cosas buenas. Yo tengo que empezar a ver cuáles son las cosas buenas de esa circunstancia. Muchas veces nos van a decir, pero ¿qué puede tener esto de bueno? Claro, o sea, claro que podemos ver que hay cosas buenas. En primera instancia, a ver, ¿para qué me está tocando vivir esta circunstancia? Tengo que empezar conmigo. ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿No? ¿Cómo es que yo me tengo que adecuar a este punto? Uh-huh. Ahora sí, todos hemos tenido malas experiencias, pero algo de lo que nos identifica o que nos puede diferenciar es la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a eso, ¿no? O sea, ¿qué tengo yo que hacer o qué debo de hacer para que yo genere un cambio? ¿No? Ahora, si yo realmente tengo esta buena actitud para que yo pueda generar un cambio, es ver, no solamente ver lo negativo, o sea, el tener una actitud positiva no es fijar mi pensamiento, fijar mi vista en lo que está siendo negativo, sino más bien me muevo para ver cómo puedo arreglar esa circunstancia o qué puedo hacer yo para arreglar esa circunstancia y sea mejor. O sea, la actitud que yo puedo tener, yo puedo cambiar esa actitud ante esa circunstancia. Uh-huh. Ahora, ¿qué me va a dar todo eso? Pues convertirme, sí, en un mejor individuo, ¿no? Claro, porque entonces puedo manejar las circunstancias de una mejor manera, tengo control de mí, tengo control de lo que yo estoy sintiendo y puedo tener una mejor acción. Uh-huh. Ahora, todos, indudablemente todos podemos superar todo lo que se nos ponga delante. Todos, ¿eh? No hay más. O sea, todos podemos hacer lo posible por manejar esa circunstancia. Tantito nos regresamos a la anterior. Gracias. Entonces, si nosotros estamos manejando nuestras circunstancias, como a través de lo que nosotros estamos sosteniendo mentalmente, si yo realmente estoy sosteniendo y estoy buscando respuestas y digo, ¿por qué digo buscando respuestas? Vamos, o estoy buscando las mejores alternativas para, es porque yo estoy haciendo ciertos razonamientos que me están posicionando en el lugar donde yo estoy y yo qué puedo hacer para generar esos cambios. Uh-huh. Ahora, como lo vimos hace un momento en las láminas anteriores, bueno, lo que has vivido tiene un para qué, sí. ¿Por qué? Porque para qué, para que tenga que cambiar, para que tenga que corregir, para que tenga que hacer mejor las cosas. No me puedo quedar en donde estoy, porque si no me muevo, no genero un cambio. Tengo que generar un cambio, me tengo que mover de donde estoy para generar justamente esos cambios. Uh-huh. Ahora, si tengo que quitar ciertas cosas que venía sosteniendo, hay que quitarlas. Quítalas de tu pensamiento y pon en su lugar lo que es bueno, lo que es correcto, genera justamente un cambio. Nuestra mentalidad, fíjense que indudablemente tiene la habilidad de dirigir, de ordenar, de ejecutar, ajá, ¿mediante qué? Mediante un proceso de pensar. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Ahora, cuando nosotros estamos razonando, indudablemente estoy empezando o puedo empezar a ejecutar ciertos cambios. Ahora, que lo tenemos que hacer poco a poco,
claro, ¿no? Tengo que identificar, a ver, aquello que me está generando un mal, bueno, identifico aquello que me está generando un mal y finalmente, bueno, voy a ver qué puedo hacer para cambiarlo. Ujú. Ahora, y como lo dije hace breves instantes, o sea, nos tenemos que mover, que tiene que haber persistencia, claro que tiene que haber persistencia, ¿no? Eh, Tengo que estar fijo en aquel punto, no dejarme de llevar por lo que está pasando afuera, sino seguir sosteniendo aquello que me va a llevar a mis buenos resultados. Ujú. Mi trabajo tiene que ser, pues vamos, tiene que ser ordenado, indudablemente, tiene que haber un orden. Ujú. Todo debe de estar en su lugar. Ujú. Cada cosa que hagas tiene que tener su momento y su tiempo. ¿Para qué? Para que generes un cambio. Ujú. Ahora, que tienes que ser tolerante contigo y hacia afuera, claro, porque como lo dije, cada cambio pues lleva su proceso y tienes que ser honesto contigo al final del día. La honestidad, fíjense que es la capacidad de decir la verdad y actuar en función de ella, de ser contigo honesto y obviamente vas a ser honesto hacia afuera. Ujú. Ahora, todo esto me va a llevar, ¿no? A que nosotros podamos ir subiendo cada vez, ir pasando, pues dentro de nuestra vida, ¿no? De nivel en nivel, ¿no? Ahora, y esto nos va a llevar ¿a qué? A que seamos mejores, a que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Pero tenemos que irlo trabajando, tiene que ser constante. Y así es como nosotros vamos a poder salir, ¿no? De esta adversidad. Ujú. Entonces, ahora sí, nos podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Entonces, como podemos ver, nosotros pues podemos tener varias herramientas para poder afrontar o salir de una adversidad. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es afrontar? Vamos a definir primero la palabra afrontar. Aquí nos dice que mantenerse en actitud ¿qué? De oposición ante un desafío o situación difícil sin eludirlo, asumiendo el esfuerzo mental que supone, actuando de acuerdo con sus exigencias, ¿no? A ver, hace un momento lo estábamos diciendo, o sea, ¿qué posición me voy a poner o en qué punto me voy a poner ante esa circunstancia que me está tocando vivir? O me dejo caer o empiezo a buscar cómo le voy a hacer, ¿no? Y digo cómo le voy a hacer porque son palabras, pues vamos, como muy simples que nosotros podemos estar utilizando. A ver, ¿cómo le voy a hacer? ¿Para dónde me tengo que hacer? A ver, empiezas a buscar puntos, ¿no? A ver si me hago para acá, si tengo que hacer esto. Bueno, no podemos dejarnos, tenemos que empezar a buscar soluciones. Y obviamente, el dejar a un lado, ¿no? El no puedo o no me va a salir, ¿no? A lo mejor no me van a ayudar, ¿no? O sea, tenemos que pensar o tenemos que llevar ese pensamiento a lo contrario, el sí puedo, sí voy a lograr, voy a resolver, ¿sí me explico? A medida en que nosotros tengamos estos pensamientos, esto me motiva y indudablemente me va a llevar a buscar una mejor solución ante esa circunstancia. Ahí es donde nosotros justamente tenemos que ponernos a trabajar. O sea, en otras palabras, no te estés autosaboteando, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos autosaboteamos justamente con este tipo de pensamientos de que no puedo, nada me sale, o no soy capaz, ¿no? Al contrario, yo tengo que poner mi pensamiento del otro lado. Uh-huh. Tengo que pensar de mí, ¿no? O sea, tengo que, lo que es bueno, lo que es correcto, ¿para qué? Para que empiece a crear confianza, esa confianza que viene en mí. Uh-huh. Entonces, reconócete, acéptate, ¿no? Reconoce que mereces tener buenos resultados, reconócete que eres capaz en lo que ya sabes, reconócete que puedes, todo aquello que tú has aprendido, puedes ponerlo en acción y puedes utilizarlo para poder resolver. Uh-huh. Y entonces, pues tenemos que empezar a hacer ese trabajo. Uh-huh. Ahora, no podemos quedarnos ahí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos afrontar estas dificultades? Y bueno, y vamos a hablar un poco de lo que es justamente esta parte de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia básicamente es la capacidad que tiene todo individuo para adaptarse
a una circunstancia que no está siendo favorable. ¿Cómo me voy a adaptar? O sea, de por sí estoy viendo que la circunstancia no está siendo buena. Bueno, ¿qué voy a hacer para poderla sobrellevar y salir de ahí? Aquí nos dice que la resiliencia, ¿qué significa en esta parte de la física? La resiliencia es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometida. Bueno, aquí tenemos ¿cómo se llama? Un resorte, ¿no? Que si nosotros, bueno, lo tomamos de un lado y le ponemos peso en el lado contrario, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a estirar, ¿no? Va a surgir un cambio ahí, ¿no? Pero en el momento en que nosotros quitamos ese peso, vuelve a su estado natural o a su estado inicial, ¿no? Eso es la resiliencia en la física. Ahora, si nos vamos un poquito más acá, ¿no? Si nosotros alteramos, ¿no? Como les comentaba, la fuerza, pues al final del día va a haber un cambio. Cuando deja de recibir esa fuerza, pues va a volver a su estado natural o a su estado normal. Ahora, eso es mucho de lo que nosotros tenemos que hacer. Digo ahorita porque lo estamos viendo un poco en la física para que nos quede un poquito más entendido, pero nosotros cuando estamos en una dificultad, ¿no? ¿Cómo es que nosotros tenemos este punto de poder ser resilientes a ciertas dificultades, ¿no? Cuando nosotros tenemos dificultades que para cada uno de nosotros, y digo para cada uno de nosotros porque esto es a título muy personal, ¿no? Que nos está pareciendo muy desfavorable, que nos está pareciendo muy, muy, muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como lo dije hace un momento, primero tenemos que tener, o sea, me tengo que adaptar a esa circunstancia, ir adaptándome poco a poco para que yo pueda ir caminando y de ahí empezar a generar el cómo salir, ¿no? O sea, como dice aquí, voy a utilizar esta palabra, el resurgir, ¿no? Em, Básicamente, la palabra resiliencia se deriva del latín resilio, que significa atrás o resurgir. Implica superar perdón, prepararse para futuras vicisitudes y aprender de los contratiempos. Bueno, pues sí, como les dije, es adaptarnos a las circunstancias a las que estamos viviendo y una vez que yo ya empiezo a adaptarme, entonces empiezo a ver la manera de cómo empezar a trabajar para salir de ellas. Esa es la parte importante. Ahora, empiezo a trabajar para salir de ellas, pero el objetivo es lo que yo aprendí, ¿no? Salir con más fuerza, salir fortalecido, salir con ese poder, saber el darme cuenta de que podemos hacer y generar más de lo que creíamos que éramos capaces. Eso es el salir de. Salir de una circunstancia que no me fue favorable, pero de que podemos, podemos. Y bueno, a todas estas circunstancias, ¿por qué hablar de la resiliencia? Pues de todos estos puntos que a título muy personal, bueno, que en sí en México nos ha sucedido, ¿no? Que se puede salir. Claro, lo hemos visto, ¿no? Que podemos salir, que tenemos esta capacidad de trabajar juntos, de hacer mejores cosas, ¿no? De ser más fuertes, descubrir, como lo dije, el saber qué podemos, ¿no? Y aquí nos dice descubrir y potenciar los recursos de nuestro interior, de eso que tú tienes, que cada uno de nosotros tenemos y qué me va a dar a mí, me va a dar crecimiento, me va a dar desarrollo, ¿no? Aun cuando las cosas no estén siendo buenas afuera, más sin embargo, tú estás creciendo, vamos, estás desarrollándote. ¿Por qué? Porque estás desarrollando lo que tú tienes dentro y sobre todo que las estás poniendo en acción, ¿no? Ese es el punto importante. Ahora, por favor. Bueno, entonces, bueno, a todo este punto, ¿no? Digo, aquí nada más tenemos la pandemia, porque, bueno, la acabamos de pasar.
Pero bueno, hace unos días tuvimos otro temblor, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos sido resilientes ¿no? Y eso esta parte nos debería de hacer sentirnos bien, ¿no? Porque al final supimos trabajarlo, supimos manejarlo. Ujú. Obviamente, ¿qué encontramos en todo este punto? Pues obviamente, pues que a nadie nos gusta estar enfermo, mas sin embargo, bueno, se presentó dentro de esas circunstancias, ¿no? Que surgieron enfermedades, hubo pérdidas. ¿Qué me generan estas pérdidas? Me generan estrés, me generan ansiedad, me empiezan a generar baja autoestima, ¿no? Pero ¿por qué también nos empiezan a generar? Si se fijan, puede ser toda una cadena, ¿no? O sea, al momento en que yo empiezo a tener baja autoestima, que no me estoy sintiendo bien, el por qué estoy pensando, por qué nos está sucediendo esto, ¿no? Porque todas esas son realidades, ¿no? Que nos estamos preguntando, ¿por qué me está sucediendo esto? Finalmente, no estamos bien con nosotros mismos, empezamos a generar problemas en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Pero el punto es, o seguimos aquí o empezamos a generar un cambio, ¿no? O sea, ese es el punto. Tengo que generar un cambio y ahí es donde empieza el que nosotros podemos ser resilientes. Ahora, vamos, cada uno desde el punto donde nosotros estamos. Ajá, hemos estado haciendo nuestro trabajo, hemos estado haciendo, o sea, vamos, el conducir nuestro pensamiento que sea correcto y que sea bueno, ¿para qué? Para generar un buen resultado. Y ya hemos aprendido mucho, ¿no? Todos hemos aprendido mucho de todas estas circunstancias, cada quien de donde está ha aprendido mucho, ¿no? Y tenemos que seguirlo trabajando, no podemos dejarlo ahí. Eso nos tiene que nos hacernos sentir agradecidos con nosotros mismos. Sé agradecido contigo, ¿no? Porque pudiste manejar, pudiste trabajarlo. A lo mejor en momentos como que nos perdimos, pero cuando volvemos a reencontrarnos cada uno de nosotros, podemos hacer mejores cosas, ¿no? Y eso es el estar trabajando justamente la resiliencia. Ujú. Ahora, pues bueno, básicamente, cuando un individuo resiste una presión fuerte y se recupera, claro, está siendo resiliente. ¿Por qué? Porque lo está trabajando. Pudo o supo manejar esa circunstancia. No derrotarse por la dificultad o molesto que nos pase en la vida, aunque uno caiga. Claro, ¿no? O sea, no tenemos que dejarnos caer, al contrario, a todos nos han sucedido cosas que no están siendo buenas, mas sin embargo, hemos podido levantarnos y seguir, ¿no? Ese es el punto. Un individuo resiliente soporta cualquier presión, sí, siempre y cuando estés trabajando correctamente. Claro que sí. Y de que sales, sales, ¿eh? Y todos lo hemos hecho, ¿eh? O sea, hagan memoria de alguna dificultad que ustedes hayan tenido y sin embargo dijeron, no, de que salgo, salgo, de que lo hago, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces dice aquí, aguanta a problemas serios y se vuelve a poner de pie. Claro, pues vamos, es la consecuencia de, ¿no? O sea, de cuando tomas decisiones de que sabes de que puedes y que lo puedes hacer y que de que sales, sales, claro que sí, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprovecha todas estas experiencias que sean, o sea, vamos, positivamente, absorbe lo que es bueno, lo que aprendiste, y deja fuera lo que no es bueno y lo que no es correcto. Digo, la dificultad ya pasó, pero lo que sí tenemos que aprender es qué hice yo para salir de esa circunstancia. Quédate con lo que es bueno. Ahora, indudablemente, cada circunstancia que nos ha tocado vivir, pues al final del día nos hace mejores, ¿no? Vamos mejorando, nos vamos desarrollando. Al final del día, pues tenemos más experiencia, ¿no? Total y absolutamente. Y bueno, entonces, fíjense que al final, cada circunstancia que nos ha tocado vivir, ¿no? Al final del día nos fortalece, nos hace más fuertes, ¿no? Y a medida en que nos hace más fuertes, ¿qué es lo que pasa? Vamos generando mejor la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, ese es un punto también que es importante. Perdón, se me fue la imagen
un segundito. Adelante, si quieres continuar porque se me perdió la imagen, por favor. Ah, sí. Y bueno, aquí, ¿cómo podemos ser resilientes? Lo que tenemos que hacer es que nosotros mismos, así en lo más íntimo de nosotros, es cuando sacamos, como quien dice, ¿no? Sacamos la garra. Voy a encontrar esa fuerza necesaria que me va a ayudar a afrontar cualquier situación que yo tenga. Entonces, aquí, como nos dice este autor Richard Wagner, únicamente en lo más profundo de ti mismo encontrarás la fuerza necesaria cuando afuera todo parece empujarte a la amargura. Así es, alguien puede estar pasando lo peor de lo peor, pero ¿qué es lo que elige? Tener una actitud completamente distinta, salir adelante con una sonrisa, y es cuando luego les preguntas, oye, y bueno, o sea, ¿por qué estás tan feliz y todo eso? Pues es que eso es lo que yo, con lo que yo afronto mis situaciones. O sea, no me sirve de nada ser infeliz, andar, pues, haciendo, haciendo mal a los demás. O sea, no, esto es lo que tengo y yo le hago como pueda para salir adelante. Y si mi experiencia, todavía imagínense lo que pasa, si mi experiencia va a ayudar a la inspiración de los demás y que no anden dando tantos tumbos como yo, o sea, no, eso ya es completamente en otro nivel. Entonces, eso es lo que deberíamos de estar, practicando mucho, esta parte de la resiliencia y verlo de otra manera. Ahora, otra frase de Marco Aurelio que nos dice, sé igual al promontorio, donde sin cesar se quiebran las olas. Él permanece invencible y a su alrededor se adormece la fuerza estrepitosa del agua. Estas rocas pues están así fuertes y tienen que estar contra esta marea que viene y les pega y todo eso, pero ellos están así firmes. Así es como nosotros debemos de estar con esa firmeza de carácter, de yo sí puedo, pero también está la flexibilidad de, ok, me está pasando esto, sí, pero ¿qué voy a hacer con ello? Hay de dos. Ahora sí, como hay alguna frase, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Ser víctima o solución? Ahora sí que solución o drama, ¿no? Y pues muchos se quedan, no, pues sabes qué, no, sí quiero solución. Ya drama ya tuve mucho tiempo, ¿no? Entonces, así es. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué quiero cambiar? Ok, la situación que estoy viviendo no es tan buena, tan amable, tan cordial. No, ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué resultados son los que tú quieres en tu vida? Ah, bueno, pues vamos a trabajarlos, eso sí. Entonces, nuestra vida, nuestro desarrollo, ¿qué es como tiene que ser? Progresivo, mejorar constantemente día a día. Y de hecho, esta parte que nos enseñan, así de la competencia, es con los demás. No, espérate, no es con los demás, es contigo mismo. Tú tienes que ser y desarrollarte cada día, paso a paso, como decía, continuo, sin detenerse. A lo mejor sí, podemos tomar un respiro y como un maratón, ¿no? Es así de, ok, ya voy en el kilómetro tal en mi vida. Me tomo un respiro, agarro mi segundo aire y continúo. Y ahí voy, órale. Gradual. Tengo que estar estos aumentos moderados. Vamos a poner este ejemplo otra vez de un corredor. O sea, para yo tener esta gran carrera de 42 kilómetros, primero tengo que empezar poco a poco, así. Primero a lo mejor me meto una de 5, luego una de 10, luego una de 13, luego una de 21 y termino con una de 42. Así la vida, todo es así,
paso a paso, gradual, armonioso, que yo esté satisfecho de mis logros y que me lo reconozca. Y ahora, esta parte de armonioso que va orientado a los buenos resultados que quiero tener, al ser amable y confiable, de honestidad con los demás y en paz. Como dicen a veces, ¿no? Es que tú puedes ir subiendo, pero ahora sí que no le pongas el pie a los demás, no, ¿por qué? Porque el sol sale para todos, no necesitas hacerlo. O sea, tú con tu constante, puedes, es más, hasta inspirar a los demás a que estén en tu mismo nivel, pero ahora sí que también está este asunto de tampoco puedes jalar al de al lado, ¿no? O sea, cada quien en su esfera que se realice y que vaya logrando paso a paso. Entonces, el cambio inicia en uno mismo. Primero cambiar en lo macro y ya después cambiar en lo micro. Primero cambiar en lo micro y después en lo macro. ¿Por qué? Porque es como luego nos dicen, ¿no? Sobre todo los maestros. Si yo quiero un cambio en la educación en México, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, ser mejor maestro con mis alumnos, con mis compañeros. Bueno, mira, no sé, te puedo pasar mis estrategias de enseñanza, mi didáctica, si tienes algún caso en especial, hacer como esta retro. Y ya después, entonces sí viene no sé, en una de esas me llaman de la educación pública, de la secretaría. A ver, maestra, venga a compartirnos esta parte de qué es lo que le está funcionando a usted, así en cualquier área de nuestra vida. Primero tiene que ser en lo micro para que después se dé en lo macro, en lo que a mí me corresponde. Ahora sí, como quien dice, ¿no? En mi metro cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, primero irme hacia mí. Ya después se dará en los demás. Entonces, ¿cuáles son los aspectos internos que nos hacen resistir y crecer frente a la adversidad? Bueno, pues es este autoconocimiento de cómo yo me siento, cómo me veo, reconocer mis cualidades, mis virtudes y potenciarlas, desarrollarlas. Ahora, ¿cómo nos podemos hacer flexibles para ser mejores a través de nuestros peores momentos? No presionarnos, decir, ok, tenemos esta situación, perfecto, vamos a hacer como un FODA, así de, a ver, ¿qué es lo que tengo que ver en mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué es lo que tengo que sopesar? Y ya de ahí adelante, ¿no? Eso es esta flexibilidad de afrontar las situaciones de la mejor manera. ¿Somos mucho más fuertes que cualquier cosa que pueda sucedernos? Sí, porque como también por ahí dicen, ¿no? O sea, nadie hace un candado sin llave. O sea, sería también como un error matemático, ¿no? Hay un problema, pero no hay una solución, no, espérate, o sea, entonces ya sería un error matemático. Así en nuestra vida, cualquier situación que tengamos, se los aseguro que tienen todas las herramientas para ustedes poder solucionarlo de la mejor manera. Y ya de ahí entra mucho esa inteligencia que nos va guiando. Mira, mejor por aquí, dale por este camino. No lo habías notado. Bueno, entonces vamos a seguir esta línea. Así es como nosotros primero nos debemos de estar escuchando, ¿no? Así de, ¿para dónde voy? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Para qué? Y nuestro pensamiento nos llevará a redescubrir esta alegría de vivir y de amar, sobre todo a los demás, amarme primero a mí, amor propio, y ya después poder circularlo con los demás, a pesar de cualquier adversidad. Es como a muchos nos pasa, ¿no? O sea, cuando hay algún huracán, desastre natural, lo que sea, es así de, a lo mejor estaba
peleado con mi vecino, pero es así de, no, pues yo lo ayudo a levantar sus macetas, o en qué le puedo apoyar. Ah, bueno, pues ahora estoy dando estas latas de comida, o en lo que yo pueda apoyar. Así es como luego la gente, y eso no lo toman como mucho en consideración, pero eso es lo que ven los extranjeros de nosotros, que somos así de, órale, ¿qué se necesita? Venga. Y se dan estas donaciones y todo, y entonces es cuando resurge esta capacidad del mexicano y de que estamos resilientes, ahora sí que somos los top. Lo que pasa es que no nos llegamos a reconocer esta parte. Es como estas palmeras, aguantan y aguantan los huracanes y se mantienen firmes por esta flexibilidad que es de su naturaleza. Y ahí están. Tú también tienes que ser flexible en todas las áreas de tu vida, no nada más en una, en cualquiera. Ok, a lo mejor ahorita, no sé, está pasando algo, tengo ciertas emociones y todo eso, me doy 5 minutos. Ya después de esos 5 minutos, ok, me enojé por esto. ¿Qué tengo que hacer? Es ese raciocinio que yo tengo que estar haciendo para encontrar la mejor solución y no quedarme con esta emoción negativa y que de ahí ya nadie me mueva. No, es encontrar estas nuevas posibilidades de corregir o de salir adelante de cualquier situación. Ahora, estas dimensiones de la resiliencia, ¿qué son? Pues bueno, hay emocional, tenemos que empezar a desarrollar esta flexibilidad emocional, mi perspectiva ante alguna postura, esa autorregulación que ahorita se les está enseñando a los niños, pero también se les debería de estar enseñando pues a nosotros, a los adultos, que los niños es como más fácil, ¿no? Pero también en nosotros debemos de irlo desarrollando. Ahora, también está la flexibilidad física, esa resistencia, esa fortaleza, ¿de dónde voy a sacar eso para poder enfrentar cualquier situación? Ya después viene esta esfera mental donde yo tengo que ser flexible mentalmente. Mi capacidad de atención se tiene que ampliar. ¿Para qué? Para que yo encuentre esa pieza del ajedrez o esa pieza del rompecabezas para decir, ok, esto es lo que tengo que hacer. Pum, lo pongo. Habilidad de enfocarse igual, de tener todo un asunto, me enfoco en la solución, así como un láser. ¡Shum! Y ahí nos vamos. Incorporar múltiples puntos de vista, como luego dicen, ¿no? Encontré a algún amigo y él me dio otra perspectiva. Y entonces ya digo, ok, lo tomo en cuenta, muchas gracias. No estaba haciendo como viendo todo el cuadro en general. Muchas gracias por tu aportación y ya me pongo a hacer esa corrección, esa solución. Ahora, en el plano espiritual también tengo que tener esta flexibilidad, compromiso con mis valores, tolerancia sobre los valores y creencias de otros. Sí, sí podemos convivir sin ningún, ahora sí que sin ningún problema. Como me viene a la mente, no sé, esta parte de Israel, es así de, a ver, vamos a ser tolerantes, vamos a ser pacientes, vamos a negociar, que no se quede nada más ahí, ¿vale? Cada quien con sus creencias, pero bien se puede llegar a un buen resultado, ¿no? A eso se refiere en estas dimensiones de resiliencia. Ahora, vamos a pasar a este punto de cómo ser resilientes. Tengo que pasar por la flexibilidad emocional, flexibilidad mental, flexibilidad espiritual, flexibilidad física. A lo mejor me meto a clases de yoga o a pilates o a meditación o algo que me vaya bajando mis niveles de estrés. Flexibilidad mental, como les decía, pues a lo mejor me pongo a hacer este tipo de ejercicios de concentración, de sopa de letras o qué sé yo, leer un libro que me inspire, así.
flexibilidad espiritual, pues a lo mejor me acerco un poco a más asuntos, ya sea que cualquier creencia que yo tenga, me acerco y todo va sumando para que entonces yo salga de la mejor manera. Igual la flexibilidad emocional. Mi buen manejo en mis relaciones, ¿no? Que sean armoniosas, que todos podamos convivir de la mejor manera, ¿vale? Ahora, esta parte de flexibilidad emocional vamos a seguir, ¿vale? Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ya, perdón, hace un momento, bueno, ya saben, esto de estar en vivo, de repente surgen pequeños puntos técnicos. Bueno, como hemos hablado, hemos estado viendo que uno de los puntos básicos e importantes, pues es la flexibilidad en todas sus áreas, ¿no? O sea, bueno, ya lo vimos, el ser flexible ¿no? O sea, si nosotros para poder generar justamente y tener esta flexibilidad y tener mejor capacidad de respuesta, pues tenemos que tener una perspectiva positiva de la vida, pues sí, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. O sea, me tengo que enfocar en las cosas buenas que yo puedo sacar. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿eh? Si yo me enfoco al contrario, vamos a perder. Indudablemente. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo mi foco en lo que está malo. Ahora, lo que debemos observar y ser muy buenos observadores es que siempre hay más cosas buenas que malas, ¿eh? O sea, indudablemente. El punto es que a veces enfocamos más o ponemos más nuestro foco en lo que está siendo negativo, ¿no? Ahora dice aquí, desarrolla un buen sentido del humor y ser optimista. Claro, hay que reírnos un poquito, el ser optimistas, no ser tan acartonados, ¿no? Algo que tenemos nosotros, todos los mexicanos, es que pues tenemos este sentido del humor, ¿no? Básicamente, de reírnos un poco de las circunstancias, que créanme que en momentos críticos sirve mucho. ¿Por qué? Porque rompemos con esa circunstancia. Vamos, ¿qué quiero decir? Te mueve un poquito y te ayuda a tener, a poder retomar otra vez tu mentalidad, ¿no? O que puedas hacer razonamientos que te lleven a un buen resultado. Ahora, dice, suelta el problema o dificultad. Claro, hay que aprender a soltar. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es que suelta. O sea, todo aquello que tú estás cargando, ¿no? Aquellos, pues no sé, algún recuerdo que al final del día lleva implícita una emoción, ¿no? Que se va haciendo añeja, ¿no? Que puede ser enojo, que puede ser odio, y que al final del día vamos distorsionando. Entonces tenemos que aprender a soltar. Hay que soltar, ¿no? Suelta, deja ir. Uh-huh. Cuando nosotros ya pasamos por esa circunstancia, pues bueno, nos quedamos con lo aprendido, con lo que es, realmente vale la pena, y lo otro hay que irlo soltando. O sea, suelta los problemas, suelta las dificultades, ¿no? Porque eso nos hace más llevadera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El primer punto, ¿no? Hay que ver desde una perspectiva más positiva, ¿no? Entonces, suelta, quédate con lo que ya generaste. Ahora, punto importante, y eso es para todos, no solamente cuando estamos en una circunstancia que está siendo adversa. Siempre, primerito, hay que pensar antes de actuar. ¿Por qué pasa? Porque reaccionamos y ¡fum! Y ahora sí, y así como reaccionamos, pues nos vamos como hilo de media y luego decimos, híjole, ¿qué hice? ¿No? Bueno, algo que tenemos que hacer, como yo siempre les digo, ponemos el freno de mano, hacemos, y de veras, son 5 segundos, 2 segundos que paras, y eso nos ayuda a retomar, ¿no? O sea, a pensar las cosas, a razonar las cosas, ¿no? Y esto así como que te pone en freno. Entonces primero hay que pensar antes de actuar, porque muchas veces nos equivocamos, ¿no? Y eso también nos ayuda, independientemente a lo mejor que te sientes enojada, que te sientas triste. Bueno, eso, a ver, aun cuando te sientes enojado, cuando te sientes triste, cuando te sientes desesperado, tenemos primerito que pensar antes de actuar las cosas o decir las cosas. Jamás. Y bueno, creo que eso es algo que siempre por ahí lo hemos escuchado.
Nunca repliques si estás enojado o triste, ¿no? Bueno, porque es una emoción, bueno, me refiero, o sea, digo, y ahorita poniendo simplemente estas dos, que son como muy representativas, o cuando estamos muy, muy, muy felicísimos, ¿no? Espérame, ¿no? Siempre tenemos que pensar antes de actuar. Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos que expresarnos? Cuando realmente estamos pensando antes de hacer las cosas, pues cómo es que nosotros vamos a poder manejar esa situación, cómo es que yo me voy a expresar, cómo voy a manejar, pues tiene que ser de una manera tranquila, serena y sobre todo asertiva. Si yo lo hago al contrario, yo reacciono con enojo y digo reacciono porque es reacción, pues las cosas no nos van a salir, ¿eh? O sea, no. Ahora sí que empeoramos la circunstancia al final del día. En vez de mejorarla, la empeoramos. Entonces, pues bueno, si nos podemos dar cuenta, esto es ser flexible, ¿no? Tenemos que ser flexibles, o sea, tenemos que ir con las circunstancias, saber manejarlas, ser tolerante, ser paciente, ver las mejores cosas de esos puntos, ¿no? Y pues bueno, ponerle un poquitito de humor por ahí, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, pues bueno, al final del día, todas las emociones positivas que tú puedas generar, porque todas las tenemos, ¿eh? Todas, nada más que de repente como que las tenemos ahí calladitas o no las dejamos expresarlas, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es que nos va a dar que nosotros podamos tener una perspectiva diferente de las circunstancias. Si yo lo estoy viendo, si yo estoy siendo alegre, ¿no? O sea, vamos, eso me va a ayudar a que esa circunstancia, o sea, pues no la vea tan dramática, ¿no? Indudablemente, si yo estoy manejando la gratitud, pues estoy agradeciendo en mí la manera en cómo estoy manejando esa circunstancia. Vamos, la gratitud siempre es buena, sea agradecido, trabájala contigo y para todos los demás. Hay que ser serenos, ¿sí? La serenidad ante todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos serenos, podemos tener una mejor acción para, obviamente, el interés, ¿no? Digo, eso nos lleva de la mano. Obvio, nos tenemos que tener interés por querer salir de esa circunstancia en donde estamos. La esperanza, bueno, la más que otra cosa, la esperanza no es esperar, es saber que todo aquello que tú estás haciendo correctamente, lo único que yo puedo esperar es un buen resultado, ¿sí? Esa es la esperanza. O sea, saber que yo ya hice un trabajo y que puedo, cuando te dicen, es que ten esperanza, sí, yo puedo esperar un buen resultado. ¿Por qué? Porque yo ya hice un buen trabajo. Y siéntete orgulloso de lo que has estado haciendo, porque lo has estado trabajando, ¿no? Has sido flexible, has estado trabajando, te has detenido, has pensado. Bueno, siéntete orgulloso por tu buen trabajo, felicítate. Uh-huh. Ahora, también dentro de todo esto, o sea, también tenemos que aprender a a divertirnos, a trabajarlo. Todo eso me va a dar cosas buenas, me va a hacer que yo tenga emociones que sean correctas, que sean buenas, que me van a ayudar. Diviértete, ¿no? Pásala bien. Eso es parte de nosotros, de veras, ¿no? Siempre va a haber cosas que te van a llevar a que te inspiren. O sea, todo aquello que te inspira a hacer, te genera bonitas emociones, ¿no? Que te inspira el que cualquiera, desde lo más simple, ay, porque vas a ver a tu novio, porque vas a ver a tus hijos, porque te vas a comprar un helado de chocolate que dices, ay, eso era lo que yo quería, ¿sí me explico? Y bueno, hay que aprender a también asombrarnos de las cosas, desde lo más simple, ¿no? Que hay, ¿no? De una bonita noche, de aprender a observar las cosas, asómbrate. O sea, todo eso te genera y te hace que sigas trabajando dentro de sentirte bien, ¿no? De que tu perspectiva sea buena y lo que estás viendo ante la vida sea eso, ¿no? Que haya amor. Uy, amor es ponerlo a trabajar, el amor es trabajarlo pues en su sentido más amplio, ¿no? Es ver amor en todo lo que haces, en lo que haces contigo, en lo que te gusta, en hablar bien de las personas, en saludar a alguien, ¿sí me explico? Amor no es solamente el sentir o el sentimiento que podemos tener por tu esposo, por tus hijos, por tus amigos, no. El amor es tener palabras bonitas para los demás. El amor es hacer una buena acción a los demás. Todo eso son cosas que nos hacen ver mejor,
nuestra circunstancia de vida, ¿no? Todo esto es lo que está fomentando, lo que está haciendo que crezca más en mí estas emociones que sean buenas, que sean positivas, que son las que me hacen sentirme bien. Entonces, hay que ponerlas en acción. Hay que trabajarlas, ¿no? O sea, trabajémoslas. Mientras más las trabajemos, mejor nos vamos a sentir, mejor, y se fijan, vamos a tener mayor, indudablemente, control de mis emociones. ¿Por qué? Porque estamos definiendo y estamos aprendiendo a trabajar cada una de ellas. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces, y como cuando aquí nos dicen, ¿no? Las emociones positivas amplían nuestro pensamiento y acción favorecen la generación de recursos para enfrentar adversidades. Ya lo vimos, ¿no? Hacen, permítame tantito, ¿ya te vas? Ok, perdón. Perdón, es que estaba con mi hijo, perdón, estaba despidiendo a mi hijo, perdón, una disculpa. Entonces, favorecen la generación de recursos para enfrentar las adversidades, hacen tolerante y creativa nuestra mentalidad. ¿Se fijan? Eso es así. Perdón, les tengo amor a ustedes, pero también estaba despidiendo a mi hijo, ¿no? Esas son las emociones positivas, ¿sí? Ahora, nos abren nuevas ideas y experiencias, indudablemente, o sea, si tú tienes unas buenas, si tú estás trabajando bien tus emociones, ¿no? Pues tus experiencias van a ser así, van a ser buenas, las vas a disfrutar, ¿no? Y obviamente esas te van a abrir más, ¿no? Entonces, y todavía, ¿no? La creatividad que tú vas a tener en tener mejores pensamientos, crecen al 1000%, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué es lo que pasa? Mejoran al individuo y dónde está, en su entorno, en su comunidad, en lo que hace, ¿sí? Entonces, ahí, por eso es tan importante que nosotros tengamos siempre una buena perspectiva ante las circunstancias, ante las cosas, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo. Creo que tenemos mucho de dónde echar mano para trabajar, para ser mejores, como lo dijimos hace un momento, ser la mejor versión de lo que nosotros somos, ¿no? Hay que ponerlas a trabajar, de verdad. O sea, mientras más las pongamos a trabajar, mientras más pongamos en acción esta parte, ¿no? Eh, vamos a ser mucho mejores. Entonces, bueno, eh, fíjense que hablábamos del sentido del humor. El sentido del humor, bueno, yo creo que a todos nos gusta reírnos, ¿no? O sea, bueno, todos estos chistes, todas estas bromas, todos estos memes, pues nos ayudan a tener un estado de ánimo que sea positivo, ¿no? Y finalmente igual te abren las puertas. Ajá. Ahora, eso también nos permite tener una perspectiva distinta de las circunstancias. Nos ayuda a manejar mejor la adversidad. ¿Por qué? Porque no nos aferramos a que todo está siendo malo, no sé si me explique, ¿no? Sino que hay siempre una puerta o una ventana que está abierta y tenemos ese punto de decir de que salimos y nos reímos, ¿no? Bueno, digo, lo acabamos de ver ahora con el temblor, ¿no? Después de que tiembla empezaron a salir chorrocientos mil memes o chistes, ¿no? Que de verdad nos funcionan y nos sirven. ¿Por qué? Porque eso rompe con esa circunstancia o mala o con ese pensamiento malo que teníamos. Claro que funciona. Hay que poner a trabajar el sentido del humor. Para ser resilientes, nunca debemos de perder el sentido del humor y el control de nosotros mismos, claro. O sea, el sentido del humor cuenta mucho, ¿no? Sonríe, diviértete, ríete, ¿no? O sea, ríete de las cosas, no tomemos tan en serio, y lo digo así, a veces las circunstancias, eso nos ayuda mucho a mejorar y a resolver más rápido. Entonces, bueno, vámonos para acá. Entonces, utiliza tu sentido del humor. Sonríe, ahora sí que te voy a decir, aléjate de lo que no te está haciendo bien, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la autorregulación emocional como nos dice aquí? Bueno, dice, gestiona tus estados emocionales, claro, entiende cómo fluyes con los demás, indudablemente. Fíjense que nosotros, cuando no tenemos buen control de nuestras emociones, pues obviamente vamos a tener problemas con los de enfrente, ¿eh? O sea, básicamente. O sea, pues sí, porque si por algo chiquitito te enojas, pues ya le gritaste al de enfrente, ¿no? Si algo no te gustó, pues a lo mejor ya te pusiste triste, ¿no? A ver,
tenemos que aprender a manejar o a regular nuestras emociones. Sí, identifícalas y realmente piensa si eso que pasó vale la pena que te ponga así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No pierdas el control, ¿no? O sea, de verdad, no hay que perderlo ahora sí que por cosas tan pequeñitas. O sea, porque no valen la pena, porque al final, pues bueno, los otros dirán, híjole, pues ¿qué le pasa a esta mujercita, no? Pero al final, o sea, a ti es a quien te perjudica, ¿no? Entonces, por eso es importante, piensa antes de actuar, ¿sí? Lo dijimos hace un momento, hay que empezar antes de actuar, por favor. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues para poder tener una mejor regulación de nuestras emociones, pues hay que tener disciplina y paciencia, mucha paciencia. Disciplínate, cambia. Si ya te volviste a ver que ya te enojaste, ahora sí que ya nos engorilamos, respira hondo y profundo, a ver, y tranquila. O sea, no reacciones. El peor punto que nosotros podemos hacer es reaccionar, porque si yo reacciono, la reacción indudablemente es impulsiva, ¿eh? Es en automático. Entonces, nos podemos equivocar. Entonces, no reacciones, razona. Punto importante. Ahora, obviamente, pues tenemos que partir del amor. Como ya lo dije, tenemos que ponerlo a trabajar en su sentido más amplio. Eso te hace, o sea, que al final del día, ahora sí que apacigues el gorila que llevamos dentro, ¿no? O sea, a ver, calma, serena, a ver, no pasa nada, ¿no? Y finalmente podemos tener un mejor manejo de. Obviamente que va a llevar tiempo, claro, porque si son cosas que tú ya vienes haciendo desde mucho tiempo y reaccionamos, pues bueno, el punto es que lo empecemos a hacer, ¿sí? Esa es la parte importante. Ámate, quiérete porque es un beneficio para ti. Entonces, bueno, un individuo resiliente puede manejar mejor los acontecimientos adversos, claro, indudablemente por donde lo veamos, ¿no? ¿Le producen menos miedo? Sí. Somos más seguros o tenemos más seguridad. ¿Por qué? Porque aceptamos lo que está sucediendo, ¿no? O un poco lo que está sucediendo y finalmente buscamos la punto importante. O sea, mi actitud va a ser diferente. Voy a fijarme en qué puedo generar para poder tener un cambio, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Generar un cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos un buen control de nuestras emociones, ¿no? También, pues bueno, que al final del día eso quiere decir que eres maduro, ¿no? Que puedes tener mejor control de cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, autorregúlate, ¿no? O sea, en el momento en que tú te estás perdón, regulari, regulando, perdón, en el momento en que tú te estás regulando, al final del día, pues tenemos esta capacidad de mejor manejo. Podemos aprender indudablemente de lo que está pasando y yo obviamente puedo resolver mucho mejor. Podemos transformar, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda ¿qué? A ser mejores, ¿no? Ahora, otro de los puntos importantes, pues comunícate de manera asertiva, lo dijimos, no seas agresivo, tranquilo, ¿no? O sea, hay que aprender a regular esta parte, ¿no? Podemos comunicar de una mejor manera, cambiar el énfasis que a veces hacemos, cámbialo, ¿no? Y mismo esta parte de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque si yo quiero resolver y no estoy utilizando correctamente mi manera en cómo me estoy comunicando, no me ayuda, ¿eh? Al contrario, descompone todo, ¿no? Entonces tenemos que ser más serenos, más tranquilos, ¿no? Paciencia, ¿no? Al final del día tenemos que ser pacientes. Aprende a utilizar la paciencia. O sea, y digo paciencia, ¿por qué? Porque eso te va a llevar a que puedas razonar y entonces puedas ser asertivo, ¿eh? No que me quede pasivo, ojo, es diferente. Pasivo es que no haga nada, ¿no? La paciencia es lo que hace que dices, a ver, observas, a ver, tranquilo, y entonces puedo razonar y llevar a buena conclusión. Ok, bueno, entonces, bueno, para nosotros seguir nuestro desarrollo, ¿no? Pues al final del día pues si nosotros nos estamos desarrollando y estamos aprendiendo a utilizar todas estas herramientas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues empezamos a darle mayor sentido a lo que
estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos mayor entendimiento y teníamos mayor manejo, ¿no? Al final del día lo entendemos, lo manejamos bien y obviamente salimos fortalecidos, ¿no? Con aprendizaje. Quedamos mejor preparados, indudablemente, ¿no? Aprendimos a utilizar correctamente justamente lo que estábamos hablando, nuestras emociones, somos más flexibles, ¿no? En todas nuestras áreas, tanto mental como espiritual, como física, ¿no? Tenemos mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos sabemos seguros de lo que lo sabemos y que podemos resolver cualquier circunstancia que se nos presente. Vamos a poder seguir alcanzando mayores objetivos, claro, porque entre más nos desarrollamos, más puedo generar, más puedo alcanzar. Manejo total y absolutamente y adecuada cualquier circunstancia. No se me sale de las manos, aprendo a manejarlo. Entre mayor desarrollo nosotros tenemos y lo estamos generando, pues tomamos mejores decisiones, ¿no? Al final del día. Y obviamente sostenemos. Tenemos decisiones, las sostenemos y podemos llevarlas exitosamente a conclusión. Ahora, y bueno, al final, con todo este desarrollo, con todo lo aprendido, con todo lo entendido, podemos afrontar total y absolutamente cualquier situación y siempre va a ser de la mejor manera. ¿Qué quiero decir? Pues vamos a salir avantes, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que seguir en este desarrollo, tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Y eso pues crecemos nosotros, a eso se le llama, o si lo podemos poner así, pues es madurez al final del día. Bueno, entonces, y Oh, finalmente, adelante, adelante. sí, finalmente, pues bueno, déjenme, ay, espérenme. Ya nada más me hacía falta y les comparto, pues, nuestras redes sociales, que aquí las pueden checar, que es, bueno, en Instagram estamos como AMB Mariel y yo estoy como Ale Aplicación Mental. Aquí están nuestros teléfonos de contacto si quieren algún informes. Estamos haciendo el diplomado ya en sí del método de aplicación mental, que consta aproximadamente de año y medio, 2 años, en el cual está convalidado por las autoridades mexicanas de educación y de la UNESCO, y están también nuestros correos. Ahora sí que esta plática fue en esta línea de poderles dar herramientas que sean diferentes para que ustedes, ante cualquier situación que tengan, pues bueno, lo puedan realizar con gusto y con esos resultados buenos que ustedes quieran. Claro. Entonces, pues espero que les haya gustado, que haya sido de su interés y también de utilidad para ustedes en todas las áreas de su vida. No sé si quieras, Sí, 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 ya nada más para finalizar este punto, yo creo que hay tres cositas, o bueno, unas cositas ahí que sí tenemos que recordar, y bueno, con todo lo que hemos visto, ¿no? Que tenemos que recordar y que tenemos que repasar a diario, es reconocernos que somos capaces, reconocernos que somos fuertes, reconocernos que somos valientes, reconocernos que somos merecedores de todo lo bueno que hay y obviamente merecedores y ponernos en acción en ser resilientes, ¿no? Cada uno de nosotros. Esa es una de las partes sumamente importantes. Confía, confía en ti. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Moni, qué bueno que andes por aquí. Qué gusto. Hola, Mariel, buenos días. Excelente, muchas gracias. Preciosa la plática y muy ad hoc a todo lo que estamos viviendo. Y bien dice, y decía Coquito, llega en el momento en que más se necesita. Y así Ah, es. qué bueno que estás aquí. Todo mi cariño contigo. No sabes Gracias, qué Mariel. gusto me da verte. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Y excelente, van muy, muy bien y me encantó. ay, qué Ay, bueno. gracias. Sí, se las
se las hicimos con esa intención de tener como este respiro ante todo lo que está pasando, como que tengan así como, ay, ese suspiro de, ok, estoy llegando a buen puerto, a buen término. Hay quienes nos van a ver grabados. Igual, pues muchas gracias por estarnos viendo, que si tienen alguna duda, pregunta, pues también ahí están nuestros canales de comunicación y pues así es esto, como para que llegue a mucha gente el mayor bien al mayor número y así es como ahorita estamos en esta línea. Muy bien, pues un abrazo y muchas gracias. Gracias, al contrario. Gusto Gracias, enorme de gracias. verlas. Gracias, te lo agradezco. Gracias, Moni. Gracias, Ale. Te los agradezco Gracias, muchísimo. muy Y a bien. quien nos ven grabado, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla sensacional. Sonrían mucho, por favor, porque en verdad eso nos va a hacer sentirnos mucho, mucho, mucho mejor. Y gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye bye.